Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de vehículos del más allá. No, esos son vehículos del más acá, son vehículos que están en el fondo de mi casa. No, hoy vamos a hablar de vehículos del más allá. Vehículos que aún se los puede divisar, a pesar que han pasado siglos. Y que se hicieron famosos a través de la literatura y del cine también. Empecemos con el primero, el holandés errante. El holandés errante es un barco fantasma, protagonista de una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar por siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre oteado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, su tripulación tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra a personas muertas siglos atrás. Las versiones de la leyenda son innumerables, pero la original comenzó con el capitán de un barco holandés, un capitán burgués de Holanda llamado Willem van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios, omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de holandés errante. Impresionante, ¿no? Aún se lo puede divisar en los mares. Terrorífico. Ahora vamos a hablar de otro barco fantasma, el Mari Celeste. El Mari Celeste, a menudo escrito incorrectamente como Marie Celeste, es el nombre de un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense Dei Gratia lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Pero nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes. Aún dice que siguen navegando, ¿no? Como el holandés errante, siguen navegando como almas en pena en los mares. Hay muchas leyendas, tanto de un barco como de otro. Del Mari Celeste también se cuenta que cuando han subido a ese barco, los del otro barco, era como que recién estaba el desayuno puesto en la mesa y el café aún estaba humeante. Son leyendas solamente. Los barcos no son los únicos que tienen el monopolio de vehículos del más allá. Acá, por ejemplo, en Tafí Viejo, Tucumán, Argentina, donde yo vivo, se hablaba de una carreta que salía a medianoche y que si llegabas a escuchar esa carreta, la llegabas a ver, más vale que corras. Quiero que me dejes en los comentarios si has escuchado leyendas, historias acerca de vehículos del más allá. Escuchen esta historia, fantasmas aéreos, dice. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los vecinos del aeropuerto de Beijing Hill, en Kent, aseguran haber visto varias veces un caza Spitfire, es este avión, aseguran haber visto ese avión pasar en vuelo rasante por las casas. Parecía que volvía de una salida contra la Luftwaffe, daba la vuelta del triunfo, una vuelta a tonel del triunfo, y desaparecía. No se lo veía más. Malas compañías en la carretera. En 1936,
testigo de un accidente fatal en Londres, aseguran frente a una corte de justicia que el conductor se mató al chocar contra un muro por tratar de esquivar un autobús fantasma que avanzaba sin conductor. Este ya era conocido en el vecindario por bajar a toda velocidad temprano en la mañana por la calle Cambridge Garden. Durante el invierno de 1940, un hombre llamado George Dobbs, que vivía cerca de Northampton, dice haber chocado con un ciclista después de darse cuenta de que éste no tenía cabeza. No hubo ningún golpe, no pasó nada, es como que lo atravesó. Cuando se dio vuelta vio que el ciclista seguía, como si nada, hasta desvanecerse. Y ahora vamos con la historia del tren fantasma de Abraham Lincoln. Sucesos bastante particulares ocurrieron antes de la muerte de Abraham Lincoln. Su esposa era medium. Una vez Lincoln tuvo una extraña experiencia al ver una imagen doble de sí mismo en un espejo. Él encontró esto tan inquietante que lo habló con su esposa, quien le dijo que era un presagio de que sería elegido para un segundo mandato. En otra ocasión, el presidente Lincoln soñó que estaba en el ala este de la Casa Blanca presenciando un gran funeral. Cuando le preguntó a un soldado qué pasaba, le dijeron que el presidente fue asesinado. 3 días después de relatar su sueño a su esposa y a sus amigos más íntimos, Lincoln fue asesinado. Ocurrió durante la noche del 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford en Washington. El actor John Wilkes Booth irrumpió en el palco presidencial y le disparó al presidente a quemarropa ante todos los espectadores. Una conmoción nacional en Estados Unidos. El primer presidente de ese país que era asesinado. Se bajaron inmediatamente la bandera media asta y se organizó todo para el velorio. ¿Y cuál había sido el pedido de Abraham Lincoln? Regresar a Springfield el día que muriera para ser enterrado ahí. Y en ese tren que se organizó para llevar su resto, también exhumaron el cuerpo de su pequeño hijo que había muerto unos años antes para llevarlo también con él y enterrarlo junto a él. Veamos. La ruta funeraria. El secretario de Defensa Edwin M. Stanton se encargó de la supervisión de los preparativos para el cortejo fúnebre. Una orden fue emitida para requisar el uso exclusivo de los ferrocarriles desde Washington a Springfield, Illinois. El cortejo fúnebre viajaría 2.661 kilómetros a lo largo de la misma ruta, la cual el propio Lincoln realizó como presidente electo en 1861. El cortejo fúnebre estaba formado por 9 vehículos, incluyendo coches de equipaje y el coche fúnebre. 8 de los coches fueron proporcionados por los jefes de los ferrocarriles para transportar sus pertenencias. El 9º fue el coche del presidente, que había sido construido para ser utilizado por el nuevo presidente y otros funcionarios, el cual estaba compuesto por una gran sala de estar y dormitorio. Este coche se vistió de luto y contenía los féretros de Lincoln y de su pequeño hijo que había muerto unos años antes. Al cumplirse 1 año de la muerte de Abraham Lincoln, empieza a decirse que se divisa un tren fantasma. Apariciones de un tren fantasma. Cada año, después de la muerte de Abraham Lincoln, en el mes de abril, un tren fantasma ha sido avistado por muchas personas viajando por el mismo trayecto. Al parecer sale desde Washington, viajando a través de Nueva York y dirigiéndose hacia Springfield, desplazándose lentamente y de manera inquietante. Algunos testigos en los últimos años afirman haber visto un ataúd cubierto por una bandera rodeado de los espíritus de soldados vestidos con uniformes azules de la Unión.
Incluso estas apariciones fantasmales fueron publicadas en la prensa escrita Albany Evening Times en 1978, que decía lo siguiente: el tren siempre aparece en Albany el 27 de abril, en el aniversario de su primer paso. A medianoche, siempre a medianoche, el tren aparece de la oscuridad, moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro que fluye de sus lados y emitiendo sonidos débilmente audibles de música fúnebre. Quienes han llegado a ver el tren fantasma dicen que se desplaza sobre una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que soldados espectrales de uniforme azul del Ejército de la Unión lo acompañan. Los vigilantes de seguridad que se encargan de vigilar los ferrocarriles afirman que cada año el tren fantasma aparece regularmente en el mes de abril. A la medianoche el aire en las vías se vuelve muy agudo y cortante. En ese momento, cuando los vigilantes saben que aparecerá en cualquier momento. Ellos describen idénticamente lo anteriormente citado por el Albany Evening Times, con la diferencia de que los relojes siempre se detienen. También ha habido informes de que se puede escuchar un silbato y la aparición de un humo fantasmal, pero que no aparece ningún tren. Impresionante, ¿no? Hay mucha historia, imagínense, décadas y décadas y décadas que eso ocurrió, más de 100 años ya, mucha historia a lo largo del tiempo de gente que vio ese tren fantasma. Hay diversos relatos que aparece y que se desvanece en el horizonte. Así. Abraham Lincoln tiene mucha historia, también se cuenta que ha aparecido en la Casa Blanca, le ha aparecido a otros políticos, le ha aparecido a una reina una vez. Se habla mucho sobre el fantasma de Abraham Lincoln en la Casa Blanca también. Espero que te haya gustado este video de vehículos del más allá. Contame si sabes de algún vehículo del más allá acá en los comentarios. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.